siempre soñando, en nubes a la deriva, miraba yo al campo, un sol tenue desde arriba. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto, bienvenidos todos a este programa Formemos Familia Va por Ti. Los saludo con muchísimo gusto, con gran alegría. Mi nombre es Lidia Cuenca y bueno, pues estoy feliz de acompañarte el día de hoy en este domingo, Día del Señor. Qué bueno que nos acompañes, qué bueno que estás aquí con nosotros y que te das este tiempo para formarte también y para aprender cosas nuevas y para formarnos en familia, porque pues para eso es este programa, para tener una formación cristiana en familia, en todos los temas que tienen que ver con la familia, todos, vida y familia. Y bueno, pues qué mejor hacerlo a través de esta estación, ESNE Radio, la 1040 AM. Pasa la voz, pasa la bendición. Y qué bueno que nos sintonizas, y si tú tienes ganas de mandarnos un mensajito aquí a este programa, Formemos Familia Va por Ti, lo puedes hacer a través del WhatsApp de este programa 33 144 82 137, y ahí nos puedes dejar pues tus peticiones de oración, o si tú quieres pues sugerirnos algún tema para este programa, también lo puedes hacer a través de este canal de comunicación. O también te voy a sugerir que entres a Facebook y que busques la página Formemos Familia Va por Ti ESNE Radio, le des me gusta, le des clic a que te lleguen las notificaciones y nos busques ahí, porque ahí están guardados todos los programas que hemos podido subir en Facebook pues ya desde hace un ratito. Así es que pues si tú tienes dudas o quieres volver a ver algún programa, escucharlo, ahí lo puedes hacer, y también nos puedes contactar a través de esa red social, Entonces, Formemos Familia Va por Ti ESNE Radio, nos busques ahí, le das like, lo compartes y también comparte nuestros programas, porque pues el chiste es que llegue a muchísima gente, ¿verdad? Hoy tenemos un programa, está muy fuerte el tema de hoy. Espero que estés listo, porque vamos a tener un programa muy, muy fuerte. Pero es que hemos decidido hacerlo así, porque es necesario tocar estos temas en estos tiempos. Y el tema es cómo superar el duelo en estos tiempos de pandemia de COVID-19. Y es que pues lo hemos tenido que tocar el tema, dado que pues se han presentado ya tantos casos, lamentablemente, de muertes por esta enfermedad, y sumado a las muertes también de otras causas, pero que en estos tiempos difíciles de contingencia pues se nos hace difícil despedir a nuestros familiares como lo hacíamos antes. Entonces pues ha cambiado todo, hemos tenido que ir cambiando nuestras costumbres, nuestras formas de despedir a nuestros seres queridos, y eso nos está causando mucho dolor en nuestro corazón. Hay muchas personas que están sufriendo duelos muy profundos por la pérdida de sus seres queridos, y estamos todos confinados todavía, no sabemos para cuándo vaya a terminar esto, pero pues es difícil a veces ahorita conseguir apoyo, ayuda, o yo mismo, si estoy pasando por un duelo, si tú que me estás escuchando estás pasando por una situación así, a veces sientes que no sabes de dónde agarrarte, que no sabes por dónde salir de esta situación, de tus sentimientos dolorosos y de sufrimiento. Yo quiero decirte hoy, querida hermana, querido hermano, que tú no estás solo, que tú no estás sola, y estamos aquí contigo, acompañándote para que tú puedas salir de esta situación a tu ritmo, a tu medida,
y que pues estamos contigo y que pues para eso estamos aquí haciendo este programa, para que si tú lo estás viviendo, sientas nuestro cariño, nuestro apoyo, todo nuestro amor, nuestra entrega. Nuestras oraciones son para ti. Y si tú estás a un lado o conoces a alguien que esté pasando por esta situación de duelo, tengas las herramientas suficientes para poderlo acompañar, para poderlo ayudar, para poderlo apoyar. Entonces, pues esto es para todos. Todos tenemos que ir creciendo juntos como una gran familia, apoyarnos unos a otros, ponernos en los zapatos del otro. Esto es ser empáticos con los demás, y entonces es entender ese dolor y ese sufrimiento que están viviendo muchos de nuestros hermanos mexicanos, y que a veces lo vemos como una cifra, ¿no? Como un número frío que nos podemos escuchar en las noticias, podemos verlo publicado en medios de comunicación, en periódicos, una cifra, un número, pero es un número frío, y atrás de ese número frío están personas reales, con familias reales, con sufrimientos reales, y es a quienes hoy queremos abrazar y queremos dedicar este programa, y pues con todo nuestro cariño, todo nuestro afecto, todo nuestro respeto. Entonces también vamos a hablar de cómo se va presentando este duelo en esta etapa. Vamos a hablar en este programa de cómo irlo superando, y también vamos a hablar de lo que nos dice el Papa Francisco ante esta situación de dolor y de sufrimiento en el duelo. Entonces, no te despegues de este programa. Si tú tienes a la mano un cuaderno, tu hoja, un papel, un lápiz, una pluma, ve por ellos, porque yo estoy segura que los vas a necesitar, vas a querer apuntar todo para que tengas esta información a la mano y la puedas utilizar en el momento que se requiera. Entonces, pues este tema es para ti, está dedicado con todo mi amor y todo mi cariño para ti, y es lo que hemos preparado para este día en particular. Bueno, pues sí, te decía, esta etapa de pandemia ha sido complicada y ha sido difícil para muchos, y han cambiado muchas cosas, ¿verdad? Porque ya ahora el contacto físico pues es más limitado. Bueno, yo te voy a decir que he visto, lo poco que he visto, porque casi no salgo de mi casa, yo estoy aquí encerrada, pero o sea, mucha gente como que anda en la calle como si nada, y como que ya bien despreocupada, pero en realidad en muchas ciudades de nuestro país es tan grave la situación, y entonces el contacto físico pues es limitado. No sé si te ha pasado que de pronto pues pasa a la tienda, o tienes que ver a una persona que te quedaste de ver con ella, o en el trabajo mismo, y todas estas reglas que hay que seguir para pues prevenir los contagios, para no llevar los virus a nuestras casas. Y entonces pues obviamente en una situación de muerte de un familiar, pues las cosas ya no son como antes, ¿verdad? Que avisaban que había fallecido alguien, y entonces ibas al velatorio y se estaban ahí miles de horas, todos los que querían, y llegaba mucha gente. Y una vez me tocó estar en uno en donde llegó una banda y había música afuera del velatorio y mucha gente ahí, ¿verdad? Conviviendo, la familia, los amigos, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas son parte de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Y ahora ya no se puede, ¿verdad? Porque pues también después la misa de cuerpo presente y después los tridos por la persona, o los novenarios y los rosarios, etcétera. Entonces, pues toda la familia se reunía, y ahora ya no es tan factible. Ahora es difícil. Y más cuando te avisan que un familiar ha fallecido en otro estado de la República, en otro lado lejos. Bueno, entonces todo esto nos produce cambios e impactos emocionales en nuestras vidas. Más cuando es un ser tan cercano a nosotros, ¿sí? Si nosotros estamos viviendo la pérdida de un ser querido muy cercano, este impacto emocional es enorme.
Y lo que estamos viviendo ahora es tan difícil porque no nos permite vivir el duelo o la pérdida de la manera en la que estábamos acostumbrados, y es todavía mayor, o sea, se intensifica en este contexto de la pandemia del COVID-19. Pues claro que estamos resistiéndonos a estos cambios, o sea, no podemos aceptarlos y estamos emocionalmente muy susceptibles y nos alteramos con facilidad, ¿verdad? Pero hay que comprender, si lo estamos viviendo nosotros o estamos cerca de una persona que lo está viviendo, que este duelo es un proceso natural y que hay que vivirlo en todas sus etapas. En todas y cada una de sus etapas, darle lugar a este duelo y ir acomodando las emociones en su lugar, en su propio lugar, para que nuestra mente, nuestro espíritu vaya entonces teniendo al final la paz, ¿sí? O sea, lo que tenemos que tener como objetivo es encontrar la paz en nuestro corazón. Y estas emociones pues se van dando de acuerdo a las distintas fases que presenta un duelo. Y los duelos normales, todos los duelos presentan las mismas fases, así es que hay que conocerlas, porque también es importante conocer en dónde estamos, porque pues podríamos nosotros haber pasado por este momento en otras ocasiones y a lo mejor los podríamos identificar, pero yo creo que podemos nosotros también comprender una por una las fases para ver en dónde estamos, en dónde me ubico ahorita, en dónde estoy y cómo puedo manejar esta fase en mi persona o ayudar a otro para irla superando y ir pasando a la siguiente fase y a la siguiente fase. Es paso por paso. Pudiera ser que se vayan presentando en este orden o que se presenten en distinto orden. Tú a lo mejor puedes notar que pues una persona presentó una fase y luego otra, pero a lo mejor no siguió el orden que te voy a dar, pero eso no es relevante. Lo importante es que haya pasado por todas las fases, ¿de acuerdo? Entonces, la primera fase de un duelo, cuando fallece un ser querido, es la negación. Esa es la que todos pasamos. Y habíamos hablado de esto en un programa anterior cuando hablábamos de nuestras emociones ante la pandemia. Pero cuando es el duelo de la muerte de un ser querido, la negación es no la podemos evitar, es inevitable, ¿sí? Entonces puedes pensar que no es real, no es cierto. Lo primero que decimos es, no es cierto, ¿verdad? Esto no puede ser, esto es mentira. Tengo que verlo yo con mis propios ojos. Ha pasado que algunas personas no han podido entrar a los hospitales y ver a sus familiares por la cuestión de los protocolos que se tienen que seguir, y entonces claro que al no poder ver y al no poder estar ahí es la negación más grande, ¿sí? Todo esto se intensifica, como habíamos dicho, esto es diferente a lo que habíamos vivido antes. Entonces, ¿qué pasa cuando nos avisan que falleció nuestro ser querido y no estábamos ahí, no lo vimos, no pudimos estar presentes? Pues lo primero que decimos es, no es cierto, ¿verdad? Y empezamos a crear en nuestra mente 20,000 excusas y 20,000 cosas y empezamos a echar culpas a medio mundo, pero todos decimos, no es real. Por lo tanto, si tú estuviste confinado y no pudiste ver a la persona, entonces, aparte de entrar a esta fase de negación, no es cierto, que es la fase siguiente, ahora sí que, pues, obligatoria, ¿verdad? Pues la ira, el enojo, el enfado, te enfureces por lo que está pasando, ¿verdad? Es así como consecuencia de. Entonces te enteras de que la persona ha fallecido y entonces empiezas a sufrir esta ira terrible, ¿no? Y empiezas a preguntarte, ¿pero por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué le pasó esto a mi familia? ¿Por qué le pasó esto a esta persona que no lo merecía porque era buena persona? ¿Cómo es posible que haya pasado esto? ¿Cómo es posible que haya estado solo ahí en el hospital? Entonces luego te empiezas a echar la culpa a ti. No, yo tengo la culpa porque
no lo protegí, porque no hice lo que tenía que hacer. Además le empiezas a echar la culpa a otros. No, la culpa es de los doctores, la culpa es de las enfermeras, la culpa es del gobierno, de los políticos, de no sé, empiezas a echar culpas por todos lados. Obviamente, de todo esto, nadie tiene la culpa, ¿ok? Hay que como que ubicar muy bien estas emociones. Es una emoción natural, sin embargo, no tenemos por qué echarle la culpa a los demás ni a nosotros mismos de un hecho que sucedió así. Es más, a veces podemos llegar a echarle la culpa a Dios. Dios tiene la culpa, Dios no hizo lo suficiente, Dios no hizo por mí, no escuchó mis oraciones, y empezamos a echarle la culpa también a Dios. Al rato podemos arrepentirnos y nos podemos sentir muy mal de todas esas culpas que empezamos a aventar por todas partes. Entonces hay que manejar esa ira y ese enojo, controlarlo un poco con la ayuda de Dios. Y gracias a que somos católicos y que gracias a que tenemos fe, sabemos que con la fe que Dios nos ha dado es que podemos irlo manejando, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Ok. Entonces, como estamos confinados, como estamos también pues con esta situación complicada, entonces empezamos a tener ideas destructivas y pudiera ser que con nuestras acciones o nuestras palabras podamos ofender o lastimar a otros por un hecho que pues los demás en realidad no tienen la culpa. ¿Estás en esa fase? Si tú estás viviendo esa fase, no te preocupes, no sientas culpa, es natural. Vamos a ver la siguiente fase. La siguiente fase es la que se llama negociación. Esta fase es la que pues pudiera llegar a decir, ya me di cuenta que en realidad pues los doctores no tienen la culpa, que las enfermeras no tienen la culpa, que yo no tengo la culpa, que pues es un hecho, que así sucedió. Entonces empiezas a tratar de reconciliarte con todas esas personas, incluso contigo mismo. Ya no tienes ira, ya no tienes enojo, ya el enojo ya pasó, ya estás controlando ese enojo. Entonces ahora lo que haces es tratar de negociar, ¿no? Con ese suceso. Ya no los ves culpables, ¿sí? Pero ahora buscas cómo hacer algo para poder remediar esta situación. Dices, bueno, ya no puedo regresar a mi ser querido de la muerte, pero entonces ahora yo quiero ayudar a otros, quiero hacer conscientes a todos que se tienen que cuidar, ahora tengo que decirles a todos que tienen que hacer lo que tienen que hacer, ahora voy a donar cosas para los, no sé, los doctores o los pobres o los que no tienen trabajo, los que buscar un remedio para la cura, etcétera. ¿Sí? O sea, en esa fase es en donde tú empiezas así como que es ¿cómo resolvemos esta situación para que no le pase a otros más, ¿no? Es esa parte de negociar, ¿verdad? Y esa parte también es parte de nuestra naturaleza, porque nosotros cuando entramos en esa fase quiere decir que tú estás dejando que Dios actúe en tu corazón, porque en realidad pues es una virtud que Dios nos ha podido hacer desarrollar, en la que nosotros podemos hacernos solidarios con otros. Entonces es parte de este proceso, pero además es maravilloso entender que Dios está iluminando nuestro espíritu y que ahí está presente y que por algo pasan las cosas, ¿verdad? La siguiente fase, que pudiera esta pasar de entre una y la otra, o sea, se pudiera acomodar en diferentes partes del proceso, que es la fase de la tristeza. Esta fase pudiera ser que no se dé desde el comienzo, incluso se pudiera dar meses después del hecho, del acontecimiento, o inmediatamente después, ¿ves? O sea, se puede acomodar en diferentes posiciones. Entonces, la emoción de la tristeza, pues también es una emoción natural del ser humano, ¿sí? ¿Qué es la tristeza?
La tristeza es un sentimiento de dolor, de vacío, de sufrimiento, ¿sí? Y en esta fase nuestros pensamientos pudieran estar llevándonos hacia un camino tortuoso, o sea, de tortura, ¿no? De tristeza, de ansiedad, de pesimismo, de dolor profundo, de una depresión fuerte. Y por eso en esta fase los que están alrededor tienen que estar súper atentos, porque pudiera la persona caer en una depresión muy fuerte, pero también es una emoción necesaria del ser humano. Entonces hay que dejarla existir, pero también poderla contener, ¿sí? Controlarla, contenerla. Porque los pensamientos ante una pérdida pudiera ser: es que ya no voy a poder vivir sin esa persona. No sé qué voy a hacer si no está conmigo. Mi vida ya no tiene sentido si no está esta persona. Si se trata de el esposo, la esposa, el papá, la mamá, un hijo, ¿sí? El sentimiento de pérdida, de dolor, de vacío pudiera ser muy grande. Entonces, ese sentimiento es normal y debe contenerse, ¿sí? Es muy normal que en la cabeza empiecen a haber momentos, o sea, recordar, ¿no?, los momentos de que vivimos con esa persona, que es algo muy bueno. Ahora sí que juntar todos esos recuerdos maravillosos que tuvimos con esa persona es muy bueno. Entonces, en ese sentido, pudiéramos verlo como algo positivo, pero también hay que controlar la forma en la que, bueno, pues es que ya me voy a ir con él, ¿no? Ya no puedo más, me voy a ir para allá porque yo ya aquí no tengo nada. Tenemos que encontrar nuevamente el sentido de nuestra vida, ¿sí? Ahorita vamos a ir a ver más adelante en el siguiente segmento cómo, ¿no? Ahorita ya nada más vamos a identificar cuáles son las fases, ¿sí? Y la última fase es la de aceptación. Esta es la última fase. Pudiera ser que se presente después de mucho tiempo. Entonces hay que ser pacientes. Pudiera ser que dure entre 6 meses hasta 2 años, ¿no?, para que llegue esta aceptación. Y es cuando ya reconozco la pérdida y la situación de que estoy viviendo de dolor, la reconozco, la acepto las repercusiones que tiene, acepto que ya no está la persona aquí, pero además yo ya no estoy buscando culpables, ya no me culpo yo misma, ya no tengo una postura de derrota, de sufrimiento, de dolor constante, sino que en paz acepto y recibo lo que ha pasado sin que afecte ya a mi vida cotidiana, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es una fase en la que sería muy bueno que llegáramos rápidamente. Sin embargo, todo lleva un proceso, y entonces pues hay que ser pacientes los que estamos alrededor, porque no le podemos decir a la persona: ya acéptalo, ya supéralo, ¿no? Así ya, porque nosotros esperamos los que estamos alrededor. No, al contrario, tenemos que dejar que la persona viva cada una de estas fases a su ritmo, a su forma, porque cada una es diferente. Cada persona vive el duelo de manera personal y diferente. Y si no lo vive con todas estas fases, pudiera ser que el sufrimiento sea todavía mayor o se alargue muchos años. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender muy bien cuáles son cada una de estas fases, para ubicar en dónde estamos, cuál es el sentimiento, la emoción que estoy viviendo ahorita, y entender que es normal
y que todo esto que estamos experimentando es parte de nuestra vida, es parte de la vida del ser humano, ¿sí? Entender que la vida y la muerte son parte de nosotros, y bueno, pues que con la fe podemos superarlo de manera mucho mejor, porque es lo que nos pide el Papa Francisco. Entonces también lo vamos a ver, porque ya nos vamos a ir a un corte. Pero en realidad, si no fuera porque tenemos fe, no podríamos sobrevivir a algo tan angustioso. No podríamos sobrevivir a un dolor tan grande que es la pérdida de un ser querido, porque Dios nos ha puesto en nuestro corazón el amor y la fe que nos permite llegar a Él. Entonces, bueno, pues eso lo vamos a hablar en el siguiente segmento, porque también vamos a decir cómo hacerle para que si yo estoy pasando por esta etapa de negación, por la etapa de ira, de enojo, cómo hacerle para calmar mi corazón, cómo hacerle para ayudarle a otra persona a hacerlo. Y si estoy viendo que una de las personas con las que yo vivo o conozco está sumido en una profunda tristeza, ¿cómo lo voy a acompañar en este proceso para que pueda empezar a bajar poco a poco esos niveles de tristeza en su corazón? ¿Sí? Pero con mucha paciencia y mucho amor. Por lo pronto nos vamos a ir a un pequeñísimo corte, pero regresamos a tu programa Formemos Familia va por ti. No te vayas, no le cambies, porque vamos a regresar rapidísimo. Tu cauce divino conduce mi balsa incierta, alzando mis velas, tu aliento de vida eterna. Ya salgo a tu encuentro, pues oigo que tú te acercas. Ya toma mi alma, Señor, tu promesa es cierta. Te encuentro entre las flores, Señor, y en lo alto, detrás de la luna. Y regresamos a tu programa Formemos Familia va por ti. Yo soy Lidia Cuenca y me encanta que estés aquí acompañándome en este programa que está dedicado completamente para ti. Gracias por estar siempre pendiente de nuestra programación. Estamos aquí en El Sembrador siempre pendientes de tus peticiones de oración, y pues cuando ustedes nos piden que oremos por sus necesidades, pues lo hacemos con muchísimo gusto. Así es que yo les voy a pedir que también ustedes oren por nosotros, porque esta estación siga siempre trabajando, llevando la nueva evangelización a todas partes. Y bueno, pues nos puedes escuchar en TuneIn Radio, que es una aplicación en tu celular. Si tú dices, oye, pues es que a mí no me llega, o a mi familiar no le llega la señal porque vive en otra parte, dile que puede descargar una aplicación que se llama TuneIn Radio. TuneIn se llama. Y la descargas y ahí puedes escuchar cualquier estación del mundo. Entonces, en donde tú estés, puedes escuchar ESNE Radio, la 1040 AM, y la puedes escuchar en cualquier parte del mundo, ¿ok? También te voy a pedir que por favor vayas a Facebook y busques nuestra página oficial de este programa, Formemos Familia va por ti, ESNE Radio. Así se llama, todas, un nombrezote larguísimo. Pero le das me gusta y compartes los videos y los programas que tenemos ahí para ti. Y hoy estamos hablando de cómo superar el duelo ante la enfermedad del COVID-19. Cuando un familiar de nosotros ha fallecido en estos tiempos, no necesariamente tiene que ser por el COVID-19. Pudiera ser que sea otra enfermedad que pues
se dio, ¿verdad? Y en estos tiempos es difícil ahorita hacer nuestros procesos de duelo como lo acostumbrábamos antes. Entonces, pues, ¿qué hacer? ¿Cómo manejar nuestras emociones ante esto? Hablábamos en el segmento anterior cuáles son las fases del duelo, y para poder identificar en dónde nos encontramos o dónde se encuentra alguien que conocemos para poder ayudarlo, o yo mismo vas a saber, oye, pues ¿sabes qué? Yo me estoy dando cuenta que estoy en esta fase del duelo y no sé qué hacer. No sé qué hacer. Porque pudiera ser que tú sientas, aparte de, ya sabes, ¿no? De la negación y la tristeza y el enojo, pudiera sentir culpa, ¿verdad? Yo tengo la culpa, no hice lo que tenía que hacer. Yo además empecé a sentir muchísimo miedo, ¿no? Desde que empezó todo esto. Tengo mucha frustración, no sé cómo manejarlo. Estoy frustrado completamente porque no pude hacer lo que tenía que hacer. Tengo un gran sentimiento de impotencia porque no sé cómo hacer las cosas, no sé cómo solucionarlo. Y además tengo este sentimiento de injusticia porque siento que no es justo lo que nos está pasando en el mundo, ¿sí? Todas estas emociones son normales y naturales. Y el que no las sienta hoy en día, el que no sienta estas emociones por lo que está sucediendo en el mundo, entonces es porque no tiene corazón. Es porque no tiene el Espíritu Santo en su corazón, porque en realidad pues eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Es hacernos empáticos con el otro y sentir compasión por el otro, por lo que está sufriendo, por lo que está viviendo, y por eso estamos haciendo este programa, porque queremos acompañarte y queremos apoyarte para que no te sientas solo, no te sientas sola y puedas pasar en este proceso de dolor a través de estas emociones con el amor de Dios, con la compañía de nuestro Señor y también con la compañía amorosa de nuestra Madre María. Entonces, bueno, pues estábamos hablando de que cuando muere un familiar de nosotros estamos en shock, ¿verdad? Y cuando empezamos a sentir este miedo terrible de qué es lo que va a pasar, porque además muchas personas empezaron a sentir miedo desde antes, ¿no? De pues miedo de contagiarse, miedo de que nos pase a nosotros, pero ¿cómo vamos a identificar este miedo? ¿Qué sentimos? Podemos sentir cuando nos acaban de dar una noticia muy fuerte que nuestro cuerpo se pone tenso, ¿no? Así, como duro, rígido. Podemos empezar a sentir como temblores y escalofríos. Podemos tener una sensación de que te ahogas, que te falta el aire, que te mareas, ¿sí? Como que te da vértigo, ¿verdad? Tienes una inquietud, incluso puedes llegar hasta tener un bloqueo mental. Y ese sentimiento, este miedo, pudiera ser agudizado aún más porque has estado en confinamiento. Entonces, cuando uno está viviendo una crisis como la que estamos viviendo y de pronto recibes una noticia como la del fallecimiento de un ser querido, pues tus sensaciones van a ser mucho mayores y el miedo puede ser más grande. Por lo tanto, tenemos que aprender a controlar el miedo. Y yo te quiero decir que si hay algo que Jesús nos repitió hasta el cansancio, bueno, no, él no se cansa de decirnos nunca, no tengas miedo. ¿Sabes cuántas veces nos lo dice Jesús? Y bueno, Dios en toda la Biblia, porque además está en toda la Biblia. ¿Cuántas veces en la Biblia se dice no tengas miedo? 365 veces. Por lo tanto, hoy te digo la de hoy, ¿verdad? Porque es 365 como para que cada día del año, ¿verdad? Entonces la de hoy es no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo porque Dios está contigo. Porque Dios no te abandona. Porque aunque tú sientas este como vacío o abandono de pronto, Él no te abandona. Él está junto a ti.
Él está sufriendo igual que tú. Él está teniendo en su corazón exactamente el mismo sentimiento que tienes tú. Y Él te acompaña, te abraza y está esperando que tú voltees a verlo a los ojos y le entregues ese miedo y le digas: aquí estoy, Señor, teniendo todo este miedo en mi corazón, no sé qué hacer con él, ayúdame. Y Dios te abraza, Dios te escucha y Dios te ama con todo su corazón. Por lo tanto, trata de no tener tanta información en la cabeza negativa, tantos pensamientos negativos, tanto dolor, tanto enojo, no lo conserves en tu corazón. Porque este sentimiento de enojo pudiera empezar a permear en tu espíritu. Por eso los pensamientos de no me pude despedir, no me dejaron estar ahí, no hice lo que tenía que hacer, ¿sí? Va permeándose, va llegando a lo más profundo de tu alma, de tu corazón, y eso te hace muchísimo más daño. Porque además se une a la impotencia, como decíamos hace rato, ¿verdad? Me hace sentir impotente, no pude hacer no pude hacer más. Sentir que no pudiste hacer más es normal, pero en realidad hiciste todo lo que podías. Si te sientes frustrado porque no podías hacer lo que tú querías, porque no hiciste lo que querías, no pasó lo que tú querías, es normal, pero no podías hacer otra cosa. Así es que no guardes tanta frustración en tu corazón. No podías hacerlo, no es tu culpa. Y si tú sientes injusticia porque piensas que solamente esto te está pasando a ti y por qué Dios permitió que te pasara a ti, no lo guardes tampoco en lo profundo de tu corazón. Porque al final esto le puede pasar a cualquiera. Por lo tanto, no es que seas tú el que el Dios eligió para hacerte sufrir, sino que es un evento fortuito. Y Dios no quiere que tú sufras, Dios no quiere la muerte, lo hemos dicho en este programa muchas veces. Dios no quiere la muerte, no quiere el mal, no quiere el sufrimiento. Ni lo quiere, ni lo desea. Dios ama la vida, Dios ama a sus hijos, Dios te ama a ti. Él no quiere que tú sufras y sufre contigo. Por lo pronto, ahorita, agarra todo este dolor y todo este enojo y la frustración, la ira, la impotencia. Agárralas todas, cierra tus ojos, hazlas así como una masa, así, amásalas, ¿sí? Con tus manos, agarra tus manos y empiezas así como si las estuvieras amasando, como si estuvieras agarrando una bola de masa y estuvieras amasándolo para hacer una gordita, ¿sí? Es un ejemplo. Amásalo. Júntalos y dile: Señor, toma, aquí está, te lo dejo, te lo entrego. Es tuyo. No puedo manejar yo todo esto. Ayúdame tú a manejar estas emociones. Te las entrego porque tú eres mi Señor, Dios Todopoderoso. Tú sí puedes. Tú lleva el control. Tú lleva el timón. Y entrégale al Señor todo esto que estás sintiendo. Si tú estás sintiendo una inmensa tristeza y un gran vacío, si tú sientes que la persona que se fue se ha llevado una parte de ti, si tú sientes que estos pensamientos de abandono, de que te dejaron, de que ya no está para ti, es normal. Pero también eso que estás experimentando, esto se lo puedes entregar a Dios. Porque puedes sentirte en una gran soledad, puedes sentirte abandonado, puedes sentirte que ya no tiene sentido la vida, que ya la vida ya no tiene sentido. Eso también tienes que encontrar un significado a esto que está pasando, ¿sí? Todo esto estás sufriéndolo en tu corazón, pero tiene un significado.
tiene un significado porque me hace crecer en el amor, porque ahora ya no solo voy a amar a la persona cuando está, sino cuando no está. El amor tiene que crecer, el amor no se acaba. Ese es el significado. El amor está presente. El amor no se termina. El amor no se muere. El amor está ahí. Y entonces uno, el amor que yo siento por esa persona, con el amor de Dios, que se hace profundo, latente, significativo. ¿Y cómo voy a encontrar ese sentido de vida ahora que ya no está esa persona? Voy entonces a buscar de qué manera mi vida va a tener sentido para otras personas. De qué manera mi vida ahora va a hacer sentido para los demás. ¿Cómo yo ahora voy a servir al otro? ¿Cómo ahora voy a hacer sentir al otro que vale, que cuenta, que sirve, que es amado? Porque yo se lo voy a dar mientras esté yo aquí. Mientras yo viva, así debe de ser. Que no haya un ser que se sienta solo, que se sienta abandonado y que mi tristeza entonces ahora se convierta en la alegría del otro, en el gozo del otro, del amado, del que queda, del que está. Y bueno, pues eso puede considerarse como un tributo a la persona que se fue. Porque se fue, entonces ahora voy a entregarme a los que quedan. Porque si no, entonces ¿qué sentido tendría que se fueran? Si me van a dejar a mí aquí sin hacer nada, tengo que hacer lo que me toca. Y entonces hacer esa vida que se fue importante, porque así por él lo hago por los demás. Si fue un hijo, si fue mi esposa, si fue mi padre, por él voy a dar lo mejor que tengo y lo mejor que soy a los que sí están junto a mí, a los que se preocupan por mí, a los que ven por mí. Porque pudiera yo pensar que no están, que no hay nadie que se preocupa por mí, pero sí, voltea a tu alrededor, abre los ojos y ve quién está junto a ti. Muchas personas están preocupadas por ti. Entonces voltea hacia ellas y hacia ellas dirige ahora este tributo de amor por la persona que se fue. Si lo que sientes ahora también es la culpa, entonces esa culpa que pudiera a lo mejor rasgarnos por dentro, ¿verdad? De decir, ¡ay, cómo no hice esto! ¿Cómo no le di este medicamento? ¿Cómo es que por mi culpa? Porque yo fui la que no hice lo que tenía que hacer. ¿Cómo no lo cuidé más? ¿Cómo no di todo lo que tenía? Siento culpa porque no pude irme a despedir de mi ser querido que está en otro lado, ¿verdad? Siento una culpa espantosa porque no pude dar todos mis recursos hacia eso. Entonces la culpa te carcome y la culpa es, yo creo que es así como una especie de bacteria que se va comiendo todas las partes por dentro. Y por eso no tenemos que dejar que la culpa nos ataque. Sí, o sea, hay que verla así como que la culpa, ¿no? Nos ataca, nos come por dentro. Porque hay veces que nos echamos la culpa a nosotros, pero hay veces que le echamos la culpa a otros. Y entonces no nada más nos carcome por dentro, sino que le hacemos daño a otras personas. Entonces la culpa es una de las cosas que tenemos que evitar. No puedes controlar todas las situaciones, no está en ti. Pregúntate, ¿yo podía de verdad hacer algo más? ¿Estaba en mis manos arreglar la situación? Yo tenía el medicamento, tenía la cura, tenía la vacuna. Yo tenía la información adecuada, estaba completamente informada. No, entonces no hay manera de que tú lo pudieras resolver. No dependía de ti. No depende de ti. Entonces, si no depende de ti, ¿por qué vas a tener la culpa? ¿Verdad? Entonces vamos a agarrar esa culpa como si fuera
un rollo de papel, de esos así como pergaminos, lo enrollamos y lo aventamos para afuera, ¿ok? Porque la culpa no nos sirve para nada, nada más nos hace perder el tiempo, ¿eh? Fíjate bien, tenemos que estar, para poder superar el dolor y el sufrimiento en el duelo, tenemos que estar acompañados, porque a lo mejor pudiéramos decir, quiero estar sola, no quiero ver a nadie, yo quiero llorar mis penas sola en mi cuarto encerrada, pero sí se vale, pero también necesitamos la compañía de otros. Si ahorita no podemos convivir, porque pues bueno, ya sabes, ¿no? Tenemos que estar, quédate en tu casa, etcétera. Podemos hacerlo por teléfono. Podemos tener una reunión virtual, podemos hacer una llamada grupal, podemos, si tú conoces a alguien que está pasando por el duelo, háblale por teléfono, ¿sí? Dile, oye, te quiero ver, vamos a hacer una llamada, ¿cómo se llama de estas? Videollamada. Y entonces, concéntrate en hablarle nada más para acompañarle, ¿eh? La persona que está pasando por duelo no necesita que le digas que no llore. Al contrario, si quiere llorar, tiene que llorar. Porque está pasando por ese momento de enojo, o de tristeza, o de negación. Y debe de llorar. Por lo tanto, entonces, ¿se vale llorar o no se vale llorar? Pues claro que se vale llorar. Debemos de tomar esto en cuenta profundamente, porque cuando nos dicen, ya no llores, ya, y es que ya tiene 15 días y no deja de llorar, pues ya, ¿no? O sea, esto es terrible, porque la persona debe de dejar de llorar cuando quiera, ¿verdad? Cuando ya no lo necesite. Una de las cosas que podemos hacer es hacerle una carta a la persona o escribir nuestros pensamientos. Entonces, ayúdale a la persona que escriba algo. Oye, ¿no te gustaría expresarle a esa persona todo lo que estás sintiendo en una carta? Yo te voy a decir que letra escrita, o sea, es letra que permanece, ¿eh? No es letra muerta, es letra viva. Por lo tanto, si tú quieres expresarle a las personas el amor que sientes por ellas, escríbelas en papel. Escríbele cómo te sientes, qué son las cosas felices que tú viviste con esa persona y cómo le recuerdas, y que todos esos momentos felices que son recuerdos acumulados a lo largo de una vida son los momentos que tú vas a tener en tu vida para poder salir adelante. Escríbele a la persona. Y también es importante hacer nuestros rituales de despedida. Si ahorita no podemos hacerlos como acostumbrábamos, como decíamos al principio del programa, es importante hacerlo aunque no podamos salir. Por lo pronto, entonces, podemos hacerlo en casa. Podemos prender el cirio pascual, podemos rezar el rosario, podemos hacer nuestros novenarios, podemos hacerlo de manera virtual. Ahorita, si tú te has fijado, hay muchos templos, muchos sacerdotes que están oficiando las misas y las transmiten por Facebook o por YouTube. Entonces pídele al sacerdote que tú conoces, ya habla por teléfono a la notaría y di, oigan, quiero hacer estas misas por mi familiar, y entonces tú las puedes presenciar a través de Facebook, y se pide por esa persona y haces el ritual en tu familia, ¿sí? No dejes de hacerlo, es importante ofrecer las misas por nuestros difuntos, y es importante también ofrecer los rosarios por ellos. Es importante que nuestra Madre María nos acompañe en esos rezos del rosario. Y luego te decía, ¿qué dice el Papa Francisco? El Papa Francisco nos dice, sí hay un vacío que queda en nuestro corazón, pero lo que tenemos que evitar es el pensar que Dios no nos ama, que Dios nos abandona, que Dios no existe, sino por el contrario es acrecentar nuestra fe, porque tenemos que vivir la fe en familia. Y nosotros tenemos que pensar que Dios está con nosotros y que en nuestra fe y por nuestra fe sabemos que la luz de la resurrección del Señor es la que ha hecho que podamos tener a nuestra familia en su corazón. Le entregamos a la persona a Dios, y que entonces ese camino estará iluminado por Él y estará acompañado por Dios para que llegue hacia Él
y una de tus lágrimas sea enjugada. Es lo que dice el Papa Francisco. Si nos dejamos sostener por esta fe, la experiencia de luto puede generar una fuerte solidaridad de lazos familiares, una nueva apertura al dolor de las otras familias, una nueva fraternidad con las familias que nacen y renacen en la esperanza. Esto nos da la fe, eso es lo que nos dice el Papa Francisco. Y bueno, pues en la fe sabemos que nos vamos a encontrar con ellos cuando Dios nos mande llamar. Así sea. Y bueno, pues yo te deseo que estés en paz con Dios, que el Espíritu Santo te ilumine, que en este Pentecostés Dios se quede contigo, y que bueno, si tú tienes alguna duda o alguna sugerencia o alguna petición, lo puedes hacer al 33 144 82 137. Pues ya se nos acabó el tiempo, nos vamos, pero nos despedimos con muchísimo amor y muchísimo cariño. Gracias por acompañarnos nuevamente, gracias a Jorge en los controles. Nos vemos muy pronto la próxima semana. Que Dios te bendiga y te llene de amor, de salud y de bendición. Yo soy Lidia Cuenca y nos vemos pronto. Adiós. ¿Qué puedo hacer de mi vida? Y siempre soñando en nubes a la deriva.